considera el pecado? Aún lo más importante que debíamos preguntarnos nosotros es, Dios, ¿qué dice del pecado? ¿No lo creen así? Bueno, quisiera que participásemos en esta mañana y recordásemos cuál es el significado de esta palabra, pecado. Separación de Dios, muerte espiritual. A ver, ¿cuál es el significado o la definición de pecado? Acto impuro. Un acto impuro. Desobediencia. Vamos a ir a la palabra del Señor a ver qué es lo que nos dice o cómo la Escritura nos define el pecado. Y vamos a recordar eso. Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Vamos a recordarlo. Quien lo tenga, de primeras me hace el favor y lo lee. Primera de Juan 3:4. Y ahí nos habla de la definición del pecado. Amén. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Todo aquel que comete pecado, ¿qué? Infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Pero qué es infracción? Infracción es el menosprecio persistente. ¿A qué? A la ley divina con la finalidad de una satisfacción personal. ¿Sí? El menosprecio persistente a la ley divina con la finalidad de una satisfacción personal. Y el que comete este pecado, peca sin sentir tristeza en su corazón. Y vea cómo Dios considera el pecado. El pecado es algo serio en la vida del ser humano. El pecado trae consecuencias nefastas y trajo consecuencias nefastas a la vida del ser humano. Aún muchos creen, cristianos, y dicen, no, yo ya soy salvo, la Escritura me dice que yo soy salvo, que nada de lo que yo haga me impedirá llegar al cielo. Cristo murió por mí, entonces tengo licencia para pecar. Sí, pero ¿qué dice la Escritura de ello? ¿Tenemos licencia para pecar? No. ¿No? ¿No? El pecado trae consecuencias en la vida del ser humano. Y eso es algo que nosotros muchas veces nos olvidamos. Y es por ello que tomamos el pecado como algo liviano, como algo sin tanta importancia. ¿Sí? Sin tanta importancia. Más aún la palabra de Dios nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? Es pecado. Es pecado. Es pecado. Si yo sé hacer lo bueno, pero no lo hago, la Escritura ya me dice, está en pecado. Está en pecado. Pero muy pocas veces tomamos esto en serio. ¿Cuál es el versículo a memorizar? Primera de Pedro 1, 19 y 20. Este es el versículo a memorizar. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a todos a una sola voz. ¿Ya lo tienen? Ya. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Vamos todos a una sola voz. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. ¿Sabe? El pecado tuvo un comienzo. Y aún si yo les preguntase, bueno, Dios todo lo sabe.
¿Sí? Él es un Dios. Él es omnisciente, de todo lo sabe, ¿cierto? Dios conocía de antemano que iba a haber pecado en el mundo. Sí. Y entonces, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Ah? ¿Por qué Dios permitió, si ya sabía de antemano que iba a existir el pecado, que vendría, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Ah? Aún, si Dios sabía que este ángel que fue creado por Dios iba a ir en contra de él, ¿sí Dios sabía eso o no? Sí. ¿Por qué lo creó? ¿Por qué lo creó? Si Dios sabía que el hombre al cual él hizo a imagen y semejanza y lo puso allí en el huerto de él, le hizo ayuda idónea, iba a desobedecer e iba a comer del árbol que Dios le dijo, no comerás porque el día que él comiere morirás, ¿por qué Dios puso el árbol ahí? ¿Se dan de cuenta? Muchas veces las personas cuestionan eso. Pero, ¿saben? Dios ya sabía todo esto de antemano. Dios ya sabía todo esto, porque Primera de Pedro nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿ya qué? Inmolado. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios ya estaba el sacrificio de su Hijo. La respuesta. La respuesta, la solución al problema del pecado ya estaba en la mente de Dios antes de que esto ocurriese. ¿Saben? A Dios no lo tomó por sorpresa el pecado. A Dios no lo tomó por sorpresa la rebeldía de este ángel que él hizo. Aún a Dios no lo tomó por sorpresa la rebeldía del primer hombre y la primera mujer que él hizo. Pero Dios nos dice que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya tenía la respuesta, la solución a este problema del pecado. La muerte de Cristo ya estaba en la mente del Señor antes, desde el principio. Y ¿sabe? El pecado existió porque Dios lo permitió a pesar de tres cosas. Lo primero, a pesar de su odio santo hacia Él mismo. También Dios lo permitió a pesar de la ruina que traería a sus hijos, a sus criaturas. Y a pesar, Dios lo permitió, a pesar de que le costaría la muerte de su hijo. Dios lo permitió. En ninguna manera el pecado tomó por sorpresa a Dios. Pero entonces algunos piensan, bueno, entonces fue Dios quien creó el pecado. ¿Sí? Fue Dios quien creó el pecado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue Dios quien creó el pecado realmente? No. ¿No? En ninguna manera. En ninguna manera. Dios no creó el pecado. Primera de Juan 1:5 nos dice que Dios es luz. ¿Y qué? Y ninguna tinieblas hay en él. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. En ninguna manera Dios creó el pecado. Pero sí, el pecado fue manifestado. El pecado se manifestó. ¿Cómo se manifestó? Primeramente, el primer pecado fue cometido ¿dónde? En el cielo. En el cielo. En el cielo. Exactamente. El primer pecado fue cometido en el cielo por un ángel. El segundo pecado fue cometido ¿dónde? En la tierra por un hombre. Y allí fue que se manifestó el pecado. Se manifestó el pecado. Estas dos manifestaciones hubieron. Lo primero fue cometido en el cielo por un ángel, recordémoslo. Ezequiel 28, del 1 al 19, nos habla de la persona que lo cometió. Este querubín protector, donde la Biblia nos dice prácticamente que Dios no hizo a nadie semejante a este ser. No había nadie por encima de él.
En rango él era superior a los demás ángeles. El único que había superior a él, ¿quién era? Jesús. Dios. Nadie más. Dios era el único que estaba superior a él. De resto estaban todos bajo sus órdenes. Pero ¿sabe que a este ángel no le bastó eso? A este ángel no le bastó esto. Por eso la escritura dice: oh lucero, ¿cómo caíste del cielo? Y nos empieza a hablar en Ezequiel 28 acerca de la persona que lo cometió. Y esto ya lo habíamos tratado aquí, no vamos a profundizarlo, estamos apenas recordando. Isaías 14 del 12 al 14 nos habla del pecado que cometió, y este sí lo vamos a leer. Alguien que lo tenga ahí, que me haga el favor y lo... Isaías 14 del 12 al 14, donde nos habla del pecado que cometió. ¿Cuál fue el pecado que él hizo? 14:12. Isaías 14, versículos 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Nos dice que tú que decías en tu corazón. O sea, el pecado comenzó ¿a dónde? En el corazón. En el corazón de este ser creado por Dios. Dice: tú que decías en tu corazón: subiré. ¿Subiré qué? Al cielo, en lo alto. ¿Qué nos dice esto? Él quería subir a la parte donde está Dios. O sea, él quería que Dios dejara de ser su jefe. En pocas palabras, él quería que Dios dejara de ser su jefe. Por eso dice: subiré a lo alto. O sea, ya. Por encima mío solo está Dios. Ahora subiré a lo alto. Al mismo nivel. Quiero estar al mismo nivel, ya que Dios deje de dar las órdenes. Dice: junto al monte de testimonio, ¿qué? Levantaré mi trono. ¿Él qué quería? Un trono. Él también quería un trono. Dios está sentado en su trono, pero él también quería un trono. Él dice: me sentaré a los lados del norte. Me sentaré a los lados del norte. Y este monte del testimonio es el monte donde el Señor Jesús reinará sobre las naciones. O sea, ¿él qué quería? Gobernar la tierra. Gobernar la tierra. Pero también nos dice: subiré sobre las alturas. ¿Qué quería él? Obtener la gloria de Dios. ¿Y sabe que Dios no comparte su gloria con nadie? Y por último dice: seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. O sea, tiene que ver con la misma posición de Dios. ¿Y de dónde empezó esto? En el corazón. En el corazón de este ser. Allí fue que se manifestó el primer pecado. Pero el segundo fue cometido en la tierra por un hombre. Nos habla Génesis 3 del 1 al 6. ¿Sí? ¿Saben? Dios prueba al hombre. Y la escritura nos dice en 1 de Pedro 6, 1 de 6 a 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en la cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabe? Hay una razón por la cual existen las pruebas. Y hay una razón por la cual allí, en medio del huerto, estaba este árbol. Adán necesitaba ser probado. Adán necesitaba ser probado. ¿Por qué?
Porque la prueba, ¿qué es lo que produce en nosotros? Paciencia. Paciencia. ¿Cierto? Paciencia. Y Dios quiere que a través de las pruebas seamos perfeccionados. Seamos perfeccionados. Alcancemos la madurez. La prueba para Adán como para nosotros, ¿saben? Es por un poco de tiempo. No es para toda la vida. Es por un poco de tiempo, como nos dice ahí Primera de Pedro. Y nos dice si es necesario. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál fue la necesidad para que Adán y Eva fueran probados? ¿Saben? Era para que siguieran voluntariamente al Señor. Porque de otra manera Dios había creado ¿qué? Robots que le obedecieran, los programa para obedecerle y listo. Pero la prueba fue necesaria para que Adán y Eva le siguiesen voluntariamente. Pero como vemos, ellos fracasaron en esto. La prueba tiene que tener un final positivo. ¿Cuál es? Que sea hallado en honra y gloria cuando Jesucristo sea manifestado, nos dice Pedro. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que quiere que caigamos. Hay alguien que quiere que no pasemos la prueba. Y ese alguien es el mismo en el cual fue manifestado el primer pecado. Ese querubín grande protector, Satanás. Y él no quiere que nosotros pasemos la prueba. Adán sabía perfectamente que la serpiente no habla. ¿O ustedes piensan que Adán sabía que la serpiente hablaba? No. Ellos sabían perfectamente que la serpiente no habla. Aún su esposa. Pero la serpiente, ¿sabe qué? Llamó la atención no de Adán, sino de Eva. ¿Qué fue lo que le propuso Satanás a Eva? Lo mismo que él no pudo alcanzar. ¿El que quería? Ser semejante al Altísimo. Como Dios. Y eso fue lo que le propuso a Eva. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Satanás colocó dudas en cuanto a la bondad de Dios. Dios no es tan bueno. En cuanto a su verdad, él les mintió. No, sabe Dios que el día que él comiere seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y en cuanto a la santidad, él es malo, él es egoísta. ¿Cómo les dijo que podían comer de todo y no pueden comer de este árbol? Eso fue lo que le propuso Satanás. Pero Eva cometió tres errores en los cuales nosotros también debemos prestar mucha atención. ¿Qué fue lo primero que ella hizo? Ella prestó atención al diablo. ¿Sabe? Todo comienza cuando usted deja de prestarle atención a Dios. Si usted deja de prestarle atención a Dios, le va a prestar atención a otras cosas. Y Eva dejó de prestarle atención a Dios y comenzó a prestarle atención ¿a quién? Al diablo. El segundo error es que ella prestó atención al fruto. ¿Antes no lo había visto? ¿Qué piensan ustedes, que antes no había visto ese árbol que estaba allí? Sí. Claro. Estaba ahí en el centro del huerto. Pero desde ese momento ya empezó a prestarle atención. Empezó a prestarle atención. ¿A qué? A lo que el diablo ofrece. A lo que el diablo ofrece. Y ahí es donde está el error de cada uno de nosotros también. Dejamos de prestarle atención a Dios y empezamos a prestarle atención a otras cosas. Y aún le prestamos atención a lo que el diablo ofrece. Ahora, les pregunto, ¿el diablo ofrece cosas feas? Para los ojos de las personas. Uy, Satanás ofrece unas cosas tan horribles que yo no quiero ni arrimarme. No. Él ofrece cosas supuestamente buenas para el ser humano, pero traen consecuencias graves en su vida. Para al ser humano.
intacta. Por eso es que nos dice Santiago que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir eso? Satanás coloca la trampa, pone el anzuelo con la carnada. ¿Para qué? Para que nosotros piquemos. Pero cada uno de sus propias concupiscencias. Él sabe cuál es la debilidad de cada uno. Él conoce a cada persona. Sabe cuál es la necesidad de cada uno. La otra situación es prestarle atención a la conversación. La serpiente comenzó a hablarle y ella le prestó atención a esa conversación. Le siguió el juego. Así es. Empezó a prestarle atención al diablo, prestó atención al fruto y lo último, prestó atención a su propia decisión y no a la de Dios. ¿Y qué hizo? Tomó del árbol. Pero el que desobedeció fue Adán. Y el compromiso era Adán más no Eva, porque Eva fue hecha de él. En cambio, Adán fue hecho de la tierra y Dios que le sopló ¿qué? Vida. Vida. Bueno, ¿Verdad? Que el error, lo que Satanás usa la parte más débil de la humanidad, Desobedecer. es la vanidad de la mujer para hacer caer al hombre. bueno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? No, eso va en cada persona, tanto hombres como mujeres. Pienso para mí. Digamos, uno no puede, o los hombres no se pueden justificar, culparnos a nosotros. No, es que porque usted hizo Ah, culpa de ustedes, ¿sí ven? Entonces, eso es una decisión. Por eso Dios nos ha dado un libre albedrío a todos, y tanto a hombres como a mujeres, a cada quien decide. Porque la Todo mujer está no ahí. perdonó dándole el derecho de procrear vida. Ella perdonó la gracia que Dios le dio a la mujer. Pero a Adán no le dio ninguna gracia. Yo pienso que ahí son dos formas de enseñanza diferentes, ¿no? Porque primero pecó, la mujer obedeció, luego Adán también le prestó atención a lo que Eva le decía. Entonces, ahí debe haber dos formas de interpretar esas dos situaciones. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Exacto. ¿Sí? Génesis 3, del 1 al 6. Amén. Esto fue lo que pasó. Dice, pero la serpiente era más astuta, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, no le dijo al hombre, a la mujer, ¿sí? Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, ¿qué? Podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni qué, ni le tocaréis. Y aquí encontramos algo raro porque en ningún momento encontramos que Dios le dijo eso a Adán, ¿sí? Ni le tocaréis, Añadió. ¿sí? Ella está añadiendo algo allí. Pero hermano, pero era que es que Adán descuidó un poco a Eva y por eso Satanás utilizó, o sea, fue astuto y usó a Eva, pero el que llevaba la responsabilidad era Adán. Sí, porque sí. el hombre le dio Dios la responsabilidad de cuidar de nosotros las mujeres. Siempre en Génesis, si vemos después cómo Dios como juez justo, ¿sí? Si bien evoca primeramente a Adán, pero lo que nos enseña es que la primera pareja desobedeció, ¿sí? La primera pareja desobedeció, que representa la humanidad. Ya cuando dice mi hermano Jair, ahí lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que es un tema ya que debemos mirar con más calma, encontramos, porque entraríamos a especular. ¿Qué es especular? Que si Eva hubiera desobedecido y Adán no hubiera comido del fruto, ¿qué hubiera pasado? Pero lo que nos quiere enseñar por qué Dios llama primeramente a Adán, por lo que nos dice Romanos capítulo 6, que después iba a venir un segundo Adán que representa, ¿quién es ese segundo Adán? Jesucristo. Jesucristo. Una mujer no era la que iba a morir en la cruz, y no es feminismo ni es machismo,
sino es una representación de Jesucristo y del matrimonio, el cual el hombre tiene una responsabilidad, ¿no? Delante de Dios, ante el hogar, ante su vida espiritual. Entonces no podemos caer en la especulación, sino la pareja, ¿no? La desobediencia entró a la primera, exacto, la desobediencia. A través de la primera pareja, lo vemos después que si mi hermano sigue leyendo, Dios llama a ambos. Y no solamente le dice a Adán, ahora como consecuencia, vas a trabajar esto, no como el trabajo no es resultado del pecado, porque ya Adán trabajaba. Pero después llama a Eva y también le dice las consecuencias por su desobediencia. Ambos desobedecieron, ¿sí? Y Dios trabajó consecuencias sobre juntos, no sobre uno solo. Así es. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, fue culpa de Eva. Otros, no, fue culpa de Adán. No, fue culpa de juntos. Sí, no podemos Ambos especular. tienen responsabilidad. Y oyendo la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ambos. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, la cual por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y ahí sigue la historia. A ambos llamó a Llamó a Adán, bueno, ¿dónde estabas tú? ¿Comiste del árbol que yo te mandé? No, es que la mujer. ¿Llamó a la mujer? No, la serpiente. Entonces si hubiera llamado a la serpiente, ¿qué hubiera dicho? Y miren que Dios nos dice, ¿por qué Adán culpas a Eva? Yo te no, es una representación que Adán iba a ser, una representación de ese segundo Adán. Ambos, por eso se habla de la pareja, que representa la humanidad por el cual entró el pecado al mundo. Y esto es lo que muchas veces no entendemos. ¿Qué fue lo que Dios había dicho? O que mismo Adán dijo allá, cuando fue creada Eva. Por tanto, ¿qué? Dejará el hombre Así es. a su padre y a su madre. Y se unirá. Y se unirá. ¿Y serán qué? Sola carne. Una sola carne. O sea, ya no son dos, sino es Uno. uno. Y esto es lo que muchas veces nosotros no entendemos en el matrimonio. Si no nos separamos, no fue usted. No fue usted. Y empezamos cuando somos uno solo. Nosotros. ¿Cuál fue el resultado que trajo esto? Depravación en la vida del ser humano. Y depravación indica el hecho de una naturaleza caída. Es decir, ya no es lo que era antes. Ya no es lo que era antes. Indica que antes estaba en una posición más alta, con mejores condiciones y con mejores proyecciones. Por eso es que Romanos 1:28 nos habla acerca de eso y dice que Dios nos entregó a una mente ¿qué? Depravada. Reprobada. Y esto significa que no pasa la prueba. Por eso es que Primera de Reyes 8:46 nos dice, porque no hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20 nos dice, no hay persona que no peque. Romanos 3:9 nos dice que todos están bajo ¿qué? Pecado. Todos están bajo pecado. El pecado arruinó la vida del ser humano. Arruinó la vida. Perdió el hombre la libertad de hacer lo que tenía que hacer. Hay un versículo que en Eclesiastés, no recuerdo la cita, dice que Dios hizo al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. 9. Romanos nos habla de eso. También. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les había dado el cetro para gobernar. Pero ¿sabe? En ese momento, Adán le pasó ese cetro ¿a quién? A Satanás. A Satanás. Lo cedió. A Satanás.
Y para esto es que Cristo vino, para recuperar eso que Adán perdió. ¿Cuál fueron las consecuencias? Vino la maldición sobre la serpiente, recayó también sobre la mujer cuando Dios le dijo: multiplicaré en gran manera ¿qué? Tus preñeces, con dolor darás a luz. También la sumisión a su esposo trajo como consecuencia esto. Sobre el hombre, trabajo arduo, ¿para qué? Con el sudor de tu frente comerás el pan diario. Trabajo arduo para comer lo que antes era gratis, lo que antes nomás tenía que ir a coger. Y también trajo maldición sobre la tierra. Porque la escritura dice: maldita será la tierra. ¿Por qué? Por causa. Por tu causa. Por tu causa. Hubo también una separación allí. Separación del árbol de la vida, una separación de Dios y una separación de Edén. ¿Saben qué significa la palabra muerte? Muerte significa separación. Separación. Adán, Dios le había dicho a Adán: del medio del árbol, o sea, de todo lo que hay en el huerto podéis comer, pero del árbol que está en medio del huerto, ¿qué? No comeréis de él jamás, porque el día que él comiere, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero como si Dios le había dicho que moría y él siguió viviendo, vivió 930 años, ¿o no? Murió espiritualmente. Espiritualmente, no físicamente. Entonces él murió instantáneamente. No. Espiritualmente sí. Espiritualmente murió Sí. instantáneamente. Físicamente. Progresivamente murió su alma. Su alma. ¿Por qué? Porque se fue contaminando Así es. progresivamente. Y finalmente murió su cuerpo, 930 años. Y murió. Y trajo consecuencias nefastas para la vida de él, para la vida de Eva y para la vida de toda la humanidad que iba a venir después de él. ¿Saben? Dios no creó el pecado. El pecado fue la opción elegida por el ser humano. Cuando el hombre debía tomar por opción obedecer a Dios, pasar la prueba, obedecer a Dios voluntariamente, el hombre desobedeció esta orden que Dios le había dado. Y no hay que echarle culpas a Satanás, no hay que echarle culpas a este, a aquello, es responsabilidad de cada uno. Estado natural. Nosotros somos aptos siempre para culpar a otros. Nuestra voluntad. Y aún vamos por el camino y nos tropezamos. ¡Ay, Satanás, que me hizo zancadilla! ¡Ay, Satanás, que me presentó a esa mujer! ¿Sí? Pero la opción es personal. Usted es el que toma la decisión. Y es responsabilidad de cada uno. Sí, hay un tentador que nos quiere ver arruinados, que arruinó la vida del primer ser humano. Y aún nosotros como creyentes Él nos quiere ver arruinados. Pero nosotros somos los que tomamos la decisión. Y es responsabilidad de cada uno. ¿Cuál fue el remedio para esto? Y con esto terminamos. Lo primero fue el perdón. Amén. El perdón. Perdón significa remitir la deuda. Significa mandar algo a alguien. O sea, la deuda de mi pecado la estoy traspasando a otra persona. La escritura nos dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte, las consecuencias. Y las consecuencias de mi pecado yo se las estoy traspasando ¿a quién? A Jesús. A Cristo. A Cristo. Por eso es que vamos a volver a Primera de Pedro 1, 19 y 20, ¿qué nos dice? El texto que hay que memorizar. Sí. Primera de Pedro Como 1, 19 y 20. Limpios. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, No. Esa no es. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén. La solución estaba en la cruz. En la cruz. El perdón significa yo remitir mi deuda a otra persona.
¿Y qué es lo que dice la Escritura? Que Él cargó con nuestros pecados y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Él las tomó tras sí. Al yo poner mi fe en Jesucristo, también le estoy poniendo ¿qué? Todos mis pecados y las consecuencias de esto. Y Cristo pagó mi deuda en la cruz. Pero también, no solo perdón, sino también justificación. Justificación. Y la justicia de Dios se adjudica al creyente. ¿Qué significa eso? Eso es una cosa como un trueque. Yo le doy algo a Dios y Él me da algo a mí. En este caso, ¿yo qué le estoy dando al Señor? Mi pecado. Mi pecado. ¿Y Él qué me está dando? Su justicia. Su justicia. Yo le doy al Señor mi pecado y Él me da su justicia. Su justicia. Y esto es lo que nos habla aquí de la justificación. Es imposible lograrlo humanamente. Solo Cristo lo pudo hacer. Solo Cristo. Y se basa en la obra de Cristo. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Tengamos cuidado. El pecado no es algo pasajero, algo que no hay que tener en cuenta. El pecado trajo consecuencias graves a la humanidad. Le costó la vida del Hijo de Dios. Le costó la vida de Jesús. Así que tengamos cuidado nosotros y miremos bien nuestro caminar diario. Sí, ya fuimos perdonados por el Señor. Yo le puse mi pecado al Señor y Él me dio su justicia. Pero aún como creyente puedo caer en pecado también. No lo tomemos con liviandad, sino seamos conscientes de lo que Dios dice del pecado y cómo esto trae consecuencias graves a la humanidad. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y muchas gracias te damos por la vida de tu Hijo. Gracias te damos, Señor, porque por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Porque tú tomaste nuestras iniquidades y nuestros pecados, Señor, y las clavaste allí en la cruz, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, amor, porque fuimos librados de la potestad de las tinieblas y traspasados a la luz de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Señor, y te alabamos y te damos la gloria y la honra. Señor, tú dices en tu palabra que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ayúdanos a estar atentos para no caer en pecado, Señor. Para no caer y seguir, Señor, como las personas que no te conocen, como las personas, Señor, que te ignoran a ti, Señor, voluntariamente, Señor, y que no te tienen en cuenta para nada. No nos permitas vivir de esa manera, sino ayúdanos, Señor, como tú eres santo, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Señor, te lo imploramos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, para que en él la gloria, honra y alabanza. Amén.